Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria que la Facultad de Medicina y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura hemos convocado para hablar un ratito sobre el vínculo entrañable entre la literatura y las pandemias, por obvias razones, pero también porque creo que la UNAM nos enseña que el conocimiento es un compendio universal, es decir, el cielo es del Instituto de Astronomía, pero también es de la poesía, o el mar es del Instituto del Mar y de Limnología, pero también es de las artes visuales, en la pintura y demás. Y en ese sentido, el cuerpo, desde luego, es un sujeto, el sujeto principal de la medicina y todas sus especialidades, pero también es un sujeto multidisciplinar. Y el cuerpo es y ha sido uno de los temas fundamentales en la literatura. El cuerpo como ese lugar donde habitan los deseos, donde habita la maldad, también la bondad, en donde se aplica la crueldad, pero también la fuente de toda la literatura erótica. Y el cuerpo enfermo, que es también el sujeto principal de la medicina, es asimismo uno de los temas más fascinantes de la literatura, en todos sus géneros, desde la literatura de ficción, la ciencia ficción, la poesía, el cuento, el ensayo, en realidad la enfermedad, el contagio, la muerte, el miedo, son temas que van desde la realidad hasta la ficción de manera inseparable. Desde el dolor de los individuos enfermos, las condiciones médicas, las políticas públicas de salud, las enfermedades, son todas ellas también construcciones sociales y por eso es que nos toca desde la literatura y desde la medicina tender este puente en este sujeto que es el cuerpo enfermo y del cual vamos a hablar hoy. Así que hoy revisaremos un poco de 3 enfermedades pandémicas que hemos decidido hablar con la doctora Mari Carmen Sánchez, ahora hablo de ella, pero hoy revisaremos la tuberculosis, la cólera y la peste, desde la literatura y en vínculo siempre, desde luego, como un sujeto médico. Me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Mari Carmen Sánchez, agradeciéndole muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. La doctora Mari Carmen Sánchez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en lepra y enfermedades contagiosas en México, además de ser una compañera muy importante en la coordinación de difusión cultural, particularmente nos acompaña ahora desde esa coordinación y también desde Comunidad Cultura UNAM. Les recuerdo que todos los alumnos de la universidad tienen los puntos Cultura UNAM, así que de esta manera podemos vincularnos también. Quiero agradecer muchísimo la invitación que nos ha hecho la Facultad de Medicina, en particular, bueno, desde luego un saludo al doctor Germán Fajardo, el director, a Karen Corona Méndez, directora y coordinadora de comunicación social de esta facultad, y en particular muchísimas gracias Leonora González y Sam Cedeño, que ha estado con nosotros en todas las pruebas tecnológicas para poder llegar desde nuestras casas a las de ustedes y hablar hoy de literatura y pandemia. Así que Mari Carmen, te dejo con tu público y con toda la emoción que nos da escucharte hablar de la tuberculosis, la cólera y la peste. Y nuevamente, Mari Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Anel. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que nos ven, los que nos acompañan a esta invitación a la lectura y desde luego a todo el personal de la Facultad de Medicina que ha hecho posible este enlace para hablar de literatura y de epidemias, particularmente de peste, de cólera y de tuberculosis, como ya lo dijo Anel Pérez. Desgraciadamente, llevamos meses ya experimentando lo que es y lo que implica una enfermedad colectiva, lo que implica una epidemia. Es evidente que una epidemia es mucho más que un evento biológico a gran escala, mucho más de lo que la define la RAE, ¿no? La Real Academia Española define la epidemia como un evento, es un evento biológico, es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país o muchos acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Desde luego que esa definición nos ha quedado claro, es evidente que es corta. Las epidemias son fenómenos complejos y multifacéticos que, aunque acotados a un periodo de tiempo, alteran drásticamente el devenir histórico, alteran todos los aspectos de la vida, empezando primero por el de la salud individual y colectiva, pero inmediatamente alterando también los aspectos sociales, demográficos, económicos, políticos y culturales. Y desde luego también lo emocional. ¿Puedes pasar la siguiente, Sam? Gracias. Son desde luego fenómenos
transformadores que afectan a toda la sociedad, y por ello ilustro este momento con la pintura de Bruegel el Viejo de 1560, que se llama El triunfo de la muerte, donde aparecen todos los estratos sociales acometidos por la peste. También quiero aclarar que cada epidemia es única y particular, tanto por el virus o bacteria o parásito que la produce, como por las características y condiciones propias del contexto histórico en el que aparece y se propaga. Desde luego, este contexto es el que va a cargar a la enfermedad y a la epidemia de una serie de explicaciones que van a rebasar lo patológico. Estas explicaciones se van a definir a partir de los valores, de los criterios y de los conocimientos propios de cada época, y desde luego van a rebasar la explicación meramente patológica o médica de cada epidemia y de cada enfermedad. Desde luego, como ya dije, la propia epidemia alterará, transformará el contexto histórico en el que aparece. La siguiente, por favor. Aquí es un momento de peste en el que San Sebastián intercede, ¿no?, ante Dios para que detenga la peste, ¿no?, y la angustia que está generando a los personajes que están abajo, ¿no? Y bueno, en tanto que las epidemias son fenómenos que suceden simultáneamente a nivel individual y a nivel colectivo, pues llevan las emociones humanas, más bien la experiencia humana, a su momento más límite, a su momento más dramático. Y en las obras que aquí voy a sugerir para su lectura en breve, es como se presentan las epidemias como fenómenos verdaderamente dramáticos y terribles de la experiencia humana. En estas obras que aquí he escogido, las epidemias aparecen como telón de fondo, como protagonistas o como pretextos y metáforas para señalar otros malestares propios de la condición humana. Estas obras van a recoger de la realidad histórica situaciones y respuestas que aparecen recurrentemente durante las epidemias. Desde luego, primero van a mostrar la vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto, pero también en primer plano el temor, el miedo al contagio, al cuerpo enfermo, a la muerte, a una muerte dolorosa tal vez, ¿no? Y también van a expresar el miedo al otro, y eso va a generar la estigmatización de grupos minoritarios con base en su etnia, en su clase social, en fin, ¿no? La violencia a otros grupos, señalándolos como culpables o responsables de la propagación e incluso del origen de la enfermedad. También van a aparecer otros elementos en estas obras, como la negación, el rumor, la huida, el escape, la aceptación y, por supuesto, medidas sanitarias que se han tomado a lo largo de los años y de los siglos, como las cuarentenas, el aislamiento, los cordones sanitarios o desinfecciones y el distanciamiento social. A estas obras la realidad les aporta innumerables elementos, pero estas obras van a crear estos mundos mixtos entre la realidad y la ficción, como bien lo decía Ney, y nos van a devolver testimonios vívidos de esas experiencias en el pasado. Y creo que la lectura de estas obras en un momento similar, ¿no?, en un momento similar al que narran, nos permite reconocer sentimientos parecidos a los que estamos viviendo en este momento, pero de otros momentos del pasado. Y también nos permite ver que este es un evento extraordinario, sí, pero no excepcional en términos históricos. La siguiente, perdón. Esta es otra imagen de la peste, ¿no? Pero bueno, una de las grandes enfermedades y de las grandes epidemias que ha poblado el imaginario, por supuesto, es la peste. La peste es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, que se contagia por la picadura de pulgas. Los síntomas son fiebre, tos, sed, sangrado y manchas en la piel, y la aparición de bubones, que es la inflamación de los nódulos linfáticos de ingles, cuello, axila y piernas, y también de brazos y detrás de las orejas. En el caso de la peste bubónica,
Perdón, siguiente. El caso de la peste no nada más tiene esta manifestación bubónica, tiene otras dos variantes o manifestaciones según se aloje la bacteria. Puede ser la variable septicémica cuando se aloja en la sangre o la neumónica cuando es pulmonar. Ambas son fulminantes y en los brotes epidémicos podrían presentarse las tres manifestaciones de manera simultánea. La primera pandemia de peste sucedió en el siglo VI, la llamada peste de Justiniano, pero va a ser la segunda pandemia de esta enfermedad la que va a causar una profunda crisis demográfica y cambios sustanciales de todo orden, político, económico, cultural, y es por eso que se va a quedar tan marcada, tan clavada, tan grabada en el imagen colectivo. Esta es la muerte negra, que empezó en Italia en 1348 y que se va a extender rápidamente por Europa. La peste va a llegar entonces a Europa para quedarse, ¿no? Va a aparecer a lo largo de los siglos con menor extensión y quizá con menor duración, pero no causando, desde luego, menor miedo y terror entre la población, por lo menos hasta el siglo XVIII. Después va a haber una tercera epidemia en el siglo XIX que incluso va a llegar a México. Sobre esta enfermedad, tenemos el Decamerón de Giovanni Boccaccio, escrito en el siglo XIV, en 1351, y contiene una serie de relatos cortos de amor que van desde lo erótico hasta lo trágico, que incluye bromas, ingenio y demás, ¿no? Pero van a estar enmarcados en una descripción de esta epidemia de peste que asoló a Florencia en 1348. Este es el motivo por la que 10 jóvenes de la alta sociedad florentina huyen de la ciudad a una villa rural para alejarse justamente del horror. Lo que hace el autor es entonces crear una realidad paralela, una realidad dentro de otra, ¿no? Y para alejarse de esta realidad que es amenazadora, que es terrible, ¿no? Anuncia ya el gusto por la vida profana que vendrá después con el Renacimiento y también como consecuencia de la brutal muerte negra. Hay otra obra que es fundamental en la literatura sobre la peste y sobre las epidemias, que es El diario del año de la peste de 1665, de Daniel Defoe, escrita en 1722. La siguiente, perdón. Esta obra es verdaderamente... esa me la comí. Esa es una imagen de la peste recorriendo una urbe, ¿no? Recorriendo una ciudad. La siguiente, perdón, Sam. La obra de Daniel Defoe, bueno, este es un médico del siglo XVII, un médico de la peste, que quisiera solamente señalar que adentro de esa especie de pico llevaba una serie de hierbas aromáticas justamente para defenderse del contagio, para evitar el contagio, y una capa que era lisa para que no se quedara el contagio, ¿no? Entre las ropas, ¿no? Se les temía la ropa como el lino, el algodón, entonces esta ropa como lisa para evitar el contagio. Perdón, la siguiente, Sam. Perdón, esa me la comí, esa es la portada del Decamerón, pero quiero llegar a la imagen de la siguiente, por favor, del año de la peste, de Daniel Defoe. Bueno, esta novela es una novela clásica, no era esa, pero bueno, no importa. Esta es esta anterior. Esta es la novela del diario del año de la peste, que se refiere a una epidemia de peste que sufrió Londres en aquel año. Esa es justamente, que sufrió Londres en aquel año y que el mismo autor vivió aunque de niño. Esta es una obra clásica y muy importante que narra la magnitud de los efectos de una epidemia, especialmente los emocionales. Defoe narra las crueles prácticas de aislamiento y de confinamiento a la que fueron forzados los londinenses durante aquella época. Si solo un miembro de la familia estaba enfermo, se encerraba toda la familia en su casa y, bueno, pues condenaba a familias enteras a la muerte. Incluso se ponían guardias fuera de la puerta para evitar que la familia saliera. La siguiente, por favor. Esta novela narra episodios verdaderamente dramáticos. Aquí hay uno, afuera de las puertas de las casas se marcaban con cruces, anunciando que ahí había enfermos de peste encerrados,
Y aquí esta imagen hace alusión a un suceso verdaderamente dramático. Se prendían hogueras en las calles para desinfectar con hierbas aromáticas o con vinagre, ¿no? Va con la idea del fuego purificador y que las hierbas aromáticas limpiarían el ambiente que llevaba el contagio. Y lo que narra Defoe es que justo cuando ponen estas grandes hogueras en las calles empieza a llover, ¿no? Es una imagen verdaderamente desoladora, cuando además se entiende que las epidemias son para algunos castigos divinos, ¿no? La siguiente novela que habla de episodios de peste es Los novios de Alessandro Manzoni. Esta es una novela del siglo XIX que es fundamental para la literatura italiana moderna. Esta la escogí porque además no solamente es un episodio de epidemia, sino también un episodio que se acompaña de la guerra. La enfermedad, la cuarentena, los cordones sanitarios, todo esto aparece en esta novela. La siguiente, por favor. Desde luego no puedo dejar de mencionar La peste de Albert Camus, escrita en 1947, que es un gran clásico de la literatura, de las epidemias y de las enfermedades. Desde luego Camus es claro que lee a Defoe, puesto que inicia esta novela con un epígrafe del escritor inglés. Y lo que narra es una terrible epidemia de peste que aparece en la ciudad de Oran, en la Argelia francesa, que a decir del autor descubre lo peor y lo mejor de los humanos, destacando la solidaridad. Pero también deja ahí abierto al final una cierta ambivalencia, una cierta posibilidad todavía de peligro. Hay quien concibe que esta novela es justamente una alegoría, una metáfora de la resistencia francesa frente a la ocupación nazi, o también de la restricción de las libertades por parte de los gobiernos dictatoriales. Y lo que hace entonces Camus es usar la epidemia como metáfora de esto. Y por último, en relación a la peste, la siguiente, por favor, quiero comentar Peste y cólera de Patrick Deville, del francés Patrick Deville, escrita en 2014. Esta es una novela biográfica en torno a la vida de Alexander Yersin, que es el científico que descubre el bacilo de la peste, justamente el Yersinia pestis, que lleva su nombre. Y lo que narra es las aventuras, ¿no? El viaje que emprende este médico al Extremo Oriente, durante el cual en una epidemia de peste en Hong Kong en 1894 descubre el bacilo. Lo que es muy interesante también de esta novela es que plantea la rivalidad entre los bacteriólogos más prominentes de aquella época, entre Robert Koch y Pasteur, ¿no? Entre las dos escuelas, entre la francesa y la alemana, y es muy buena y también se las recomiendo. Ahora quiero pasar a otra epidemia, a otra enfermedad, epidémica, la siguiente, por favor, que ha poblado el imaginario colectivo y el imaginario literario. En este caso voy a hablar del cólera. El cólera es una enfermedad contagiosa, intestinal, aguda, provocada por la bacteria Vibrio E. coli, descubierta justamente por Koch en 1883. ¿no? Su contagio es rápido por vía oral, por la ingestión de agua contaminada o con alimentos contaminados con materia fecal. Su desarrollo es muy rápido y la muerte llega pronto. Los síntomas son diarreas abundantes y acuosas, vómitos, deshidratación, espasmos musculares y mareos, entre otros, ¿no? Esta epidemia era endémica de la zona de la India, ¿no? Y la primera referencia occidental al respecto de esta enfermedad fue hecha en 1498 por Vasco de Gama, un explorador que andaba por ahí por la India. Esta enfermedad del cólera es una enfermedad característica del siglo XIX porque va a ser a partir de 1817 cuando el cólera sale de los confines asiáticos y se acerca a las fronteras de Europa y de América. A partir de la primera pandemia, que será a partir de la segunda y de la tercera década del siglo XIX, van a aparecer otras 6. La última, incluso en 1961, ¿no? que llegará hasta América. Y si recordarán, había esta preocupación por brote de cólera después del terremoto de Haití en el 2010.
La siguiente, perdón. Esta es una caricatura francesa sobre el cólera, ¿no? Donde se muestra al enfermo con esta imagen cadavérica, sin azulada, con los ojos hundidos, en fin, ¿no? Siguiente, por favor. La aparición del cólera en Europa va a ser devastadora. Se entiende que su contagio está en el aire, así como lo muestra esta imagen, esta caricatura francesa, ¿no? Y se va a atribuir al exceso de bilis, a los malos aires, ¿no? Por eso aquí esta imagen del cólera flotando en el aire, y se va también a adjudicar la propagación y la aparición de esta enfermedad a los malos hábitos y las costumbres. El cólera va a ser una enfermedad, la explicación que le van a dar sobre estos malos hábitos y costumbres de las clases marginales, su promiscuidad, en fin, lo que va a hacer es polarizar a las clases sociales, particularmente en Francia. Esta polarización se va a iniciar en un momento, en 1832, en que las clases populares creen el rumor de que el rey ha envenenado los pozos. Este es un elemento también recurrente en la historia que recoge la literatura, ¿no? El envenenamiento de los pozos con enfermedades para atacar a los demás. Y lo que va a ocasionar esta idea del cólera, esta explicación moralizante del cólera, es que va a polarizar, y en 1832 va a generar una serie de disturbios en París, una serie de revueltas tremendas que van a ser reprimidas brutalmente, pero que finalmente anunciarán la abdicación del rey en 1848 y el advenimiento de la Segunda República Francesa. Después se darán cuenta, ¿no? que limpiando fuentes, ¿no? Rastreando de dónde viene esta agua contaminada con materia fecal, se va a poder contener. En México el cólera va a llegar en 1833 y va a tener una segunda aparición epidémica en 1850. Desde luego, de cólera, la siguiente, por favor, no puedo dejar de mencionar La muerte en Venecia, de Thomas Mann, en 1912. Esta es una novela corta que se presenta dos dramas. El interior del personaje, ¿no? Durante unas vacaciones que toma en Venecia, un drama de profunda introspección, y el surgimiento también de una pasión prohibida y transgresora para la época. El segundo drama que presenta es justamente la epidemia de cólera, como esta imagen amenazante, ¿no? sobre la ciudad, y narra también los rumores, ¿no? Primero las autoridades ocultan el hecho, luego los rumores, la huida de los turistas de Venecia. La siguiente, por favor. Y bueno, anunciando así la fatalidad. La muerte en Venecia es particularmente interesante porque contrapone lo saludable y lo bello, lo enfermo y lo grotesco, ¿no? También quiero mencionar la siguiente, por favor, una novela del francés Jean Giono que se llama El usar en el tejado, que si bien es una novela rosa de aventuras un poco, donde el protagonista parece un caballero medieval, es un coronel de húsares piamontés, que busca regresar a su patria, pero entonces comienza la epidemia de cólera en Provenza, y es señalado como es acusado otra vez de envenenar las fuentes, ¿no? Y entonces se tiene que refugiar en los tejados de la ciudad, desde donde contempla la devastación y la desolación que causa la epidemia, hasta que, bueno, decide huir acompañado de una mujer, y bueno, es aquí ya donde aparece toda la cuestión caballeresca en torno a esta novela. Siguiente, por favor, no puedo dejar de mencionar, insisto otra vez, una de mis favoritas, que es El amor en los tiempos del cólera, de 1985, de Gabriel García Márquez. Aquí la enfermedad está presente, es una amenaza periódica, pero que también define la vida cotidiana de los personajes, ¿no? Causa la huida de algunos, la muerte de otros, porque es un temor que está todo el tiempo. Pero también es muy lindo cómo García Márquez asocia el cólera con el amor, con la enfermedad del amor.
Incluso el protagonista dice, los síntomas del amor son los mismos del cólera. Y bueno, no les digo más porque la tienen que leer y la mayoría de las obras, quiero decir aquí que la mayoría de las obras de las que estoy hablando se encuentran en línea y se encuentran en línea la mayoría de manera gratuita. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de la tuberculosis. La siguiente, por favor, Sam. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que afecta primariamente a los pulmones, pero que también puede propagarse a otros órganos, ¿no? Aunque su afección pulmonar es la más frecuente. Se caracteriza por la formación de nódulos en los pulmones y que son en forma de tubérculos y por eso de ahí el nombre. Se contagia por vía aérea cuando las personas tosen, estornudan o escupen y sus síntomas son la tos crónica y seca, la fiebre, el esputo con sangre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso y el debilitamiento profundo. La infección en otros órganos causa otros síntomas diferentes. Sin tratamiento, la muerte llega entre los 2 y los 5 años. Es una enfermedad todavía prevaleciente en el mundo, particularmente en Asia y en África. En esta imagen que está aquí se llama La miseria de Cristóbal Rojas, un pintor venezolano que él mismo padecía o padeció tuberculosis. Esta es es verdaderamente una imagen muy brutal, muy, muy dolorosa. Bueno, la tuberculosis también se conoce como la peste blanca y se fue extendiendo paulatinamente por Europa a partir del siglo XIII, desplazando en incidencia lentamente a la lepra e incluso a la peste. Pero va a alcanzar su máxima extensión a mediados del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX. En América Latina y en México, todavía en el siglo XX va a ser una preocupación de las instituciones de salud y va a haber campañas antituberculosas en México todavía en los 30, en los 40, incluso en los 50. La extensión epidémica de la tuberculosis en Europa y en América va a tener que ver con la migración masiva de campesinos a las ciudades causadas por la revolución industrial. La demanda de mano de obra de la revolución industrial va a generar esta migración y estas personas van a vivir hacinadas en viviendas húmedas, pobres y poco ventiladas, y esto pues es un caldo de cultivo para la propagación de gérmenes patógenos, sumado esto desde luego a las largas jornadas laborales. La siguiente, por favor. Esta imagen es una pintura del artista noruego Edvard Munch, se llama La niña enferma, es de 1885 y representa la muerte de su propia hermana a los 15 años como víctima de tuberculosis. La tuberculosis tiene dos particularidades. La primera es que al momento de su aparición, al contrario de otras enfermedades que se estigmatizan, ¿no? que se cargan de connotaciones negativas, esta enfermedad va a ser mitificada. Es decir, el aspecto lánguido, febril que causa, la palidez también que causa esta enfermedad, van a ser idealizadas como el prototipo de la belleza, como el estereotipo de belleza por el movimiento romántico. Incluso se va a llamar la enfermedad elegante, ¿no? La siguiente, por favor. Incluso este ideal de belleza ya va a ser anunciado por Sandro Botticelli aquí en El nacimiento de Venus, ¿no? Que es del siglo XVI, pero él está mostrando ahí a su amante Simonetta Vespucci, que fue víctima de tuberculosis. Entonces es este ideal, ¿no? de esta belleza lánguida, febril, pálida, el que retoma el imaginario hacia la tuberculosis, ya que como la enfermedad se vuelve un ideal estético. También se va a relacionar la sensibilidad, se va a relacionar con la sensibilidad y la creatividad, ¿no? Se cree que la enfermedad tiene la capacidad de elevar al enfermo a lo espiritual, a lo intelectual, y que era capaz de dotar al enfermo de expresiones creadoras, de estos raptos, como les llamaban, que producían
momentos supremos de belleza y de creatividad, ¿no? De alguna manera, al fantasear sobre la tuberculosis, se está estetizando también a la muerte. Y es por eso que también se llamó la enfermedad del amor, el mal de los poetas, en fin, y hay un montón de artistas que padecieron la tuberculosis: Chopin, Modigliani, Allan Poe, Rousseau, Becker, Leopoldo Alas, el mismo Cristóbal Rojas, que les mostré su obra, Chekhov, Kafka, en fin, la lista es muy extensa, desde luego mostrándonos que era realmente una epidemia, ¿no? Era realmente a todos los niveles. Pero más allá de los círculos artísticos y románticos, es también una enfermedad de la pobreza y de las malas condiciones de vida, ¿no? De condiciones insalubres en las que viven los marginales y los desprotegidos de la sociedad. La segunda particularidad de esta enfermedad, de la tuberculosis, es que justamente cuando se descubre el bacilo que la ocasiona, la siguiente, por favor, va a perder este ideal romántico, va a perder este ideal de belleza y se va a popularizar los sanatorios para tuberculosis, ¿no? Que van a buscar justamente aislar a los pacientes y a romper la cadena de transmisión, ¿no? Del ideal romántico se va a pasar a la exclusión de los tuberculosos. Estos sanatorios van a estar por lo general en lugares alejados, en la montaña o junto al mar, lejos de la ciudad, buscando el aire limpio, los baños de sol, que eran fundamentales para su tratamiento, así como el reposo y el ejercicio físico, gradual o muy poco, ¿no? En México, el Hospital de Huipulco para tuberculosis, que es el antecedente del hoy Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se va a abrir en 1935, si bien ya había otros que trataban a los trabajadores ferrocarrileros. Durante el siglo XIX, como ya dije, la tuberculosis se va a convertir en esta enfermedad literaria por excelencia, se va a convertir en la variante de la enfermedad del amor, así como lo hace García Márquez con el cólera, y especialmente sus protagonistas van a ser mujeres, mujeres apelando justamente a su supuesta constitución física más débil, a su natural debilitamiento moral, y por eso les voy a recomendar justamente dos novelas clásicas sobre tuberculosis cuyas protagonistas son mujeres, y la primera de ellas, la siguiente por favor, es La Dama de las Caramelias, de Alejandro Dumas Hijo, que escribió en 1848. Esta novela está basada en una experiencia personal del autor, su relación con una cortesana que murió justamente muy joven de tuberculosis. Es finalmente una historia de amor trágico, que es justamente un tema recurrente del romanticismo, en la que el amor del protagonista pretende redimir a la mujer caída, a la mujer inmoral, pero que finalmente no la puede salvar de la muerte. El tema es aquí que la enfermedad triunfa sobre el amor. También muestra, desde luego, la vida del París aristocrático de entonces y con todos sus vicios y sus placeres secretos. Aquí quiero mencionar también la novela María Luisa, bueno, es una novela cortita de Mariano Azuela, que si bien conocemos nosotros como uno de los máximos exponentes de la novela de la Revolución Mexicana, tiene esta primera novela, que es una historia de un amor entre la protagonista, que está enferma de tuberculosis, con un estudiante médico, y va a narrar las experiencias en el hospital de la protagonista y su relación con este médico estudiante, ¿no? Y después también va a narrar la caída moral de la protagonista, otra vez mujer, ¿no? Azuela va a declarar que esta novela la escribió justamente durante los días de guardia en el hospital y, como él dice, entre taza y taza de café. Y bueno, el sanatorio que ya mencioné, el sanatorio antituberculoso como espacio de aislamiento y antesala de la muerte, va a inspirar también muchas novelas que
puesto que reduce la vida social y espacial de los enfermos, ¿no? Las dos novelas que voy a comentar a continuación justamente tratan el sanatorio como este espacio excepcional de muerte social, como este espacio que separa a los sanos de los enfermos porque son amenazantes. Desde luego, la más emblemática de ellas, no solo sobre la tuberculosis, sino sobre el sanatorio antituberculoso, pues es La montaña mágica, otra vez, de Thomas Mann, ¿no? Incluso el mismo Mann describía la tuberculosis como la enfermedad de las pasiones frustradas. La estancia de la esposa de Mann por algunos meses en un sanatorio antituberculoso en Davos, Suiza, va a inspirar a Mann a escribir esta novela, que destaca esta cura climática, ¿no? Como papel central. Pero justamente esta cura también la destaca como monótona, impuesta por otros, y que lleva el interés de la novela entonces a la vida interna del protagonista, a sus propias emociones, a su vida intelectual, a su dolor, a su incertidumbre, pero también a su relación con otras personas. La tuberculosis aparece aquí también como una metáfora de la dolencia del espíritu e incluso de otros malestares anímicos. También la usa aquí Mann, como la haría Camus, como metáfora, ¿no? Recurre a la epidemia, a la enfermedad como un símbolo de la realidad. Y bueno, ya para cerrar, porque no sé bien cómo vamos de tiempo, quiero recomendar Pabellón de Reposo, escrita en 1943 por el gallego Camilo José Cela, porque él mismo padeció tuberculosis. El propio escritor sufrió de esta enfermedad y en 2 ocasiones estuvo ingresado en un sanatorio. Aquí el espacio es otra vez el protagonista de la novela, pero que se sitúa en la época de la posguerra española, y es una narración autobiográfica, una reflexión, una introspección del propio autor ante su propio padecimiento. Y bueno, con eso concluyo este rapidísimo y breve repaso por estas novelas que, insisto, se encuentran en línea, y las quise escoger justamente porque la mayoría de los autores tienen una experiencia directa con la enfermedad de personas cercanas a ellos, de personas queridas, o que ellos mismos la padecieron, así como las obras que les mostré. Entonces, búsquelas en línea. Insisto, la mayoría están gratis, entonces, porque son obras clásicas de la literatura universal. Y bueno, de mi parte es todo. Y bueno, no sé, a ver las preguntas, querida Nel. ¿O tú tienes alguna pregunta, sugerencia, Bueno, comentario? antes que nada, no sé si ibas a tocar el tema de la lepra. Todavía hay perdón, la peste. O con esto, digamos, tú ya estás hablando de tiempos, porque todavía tenemos un ratito, la verdad es que todavía habría espacios. Tú ya terminaste, digamos, con la presentación. Yo en este momento ya terminé, ya sugerí, comenté, quise llevar las novelas aquí sugeridas desde la historia y hacia la literatura, justamente lo que tú decías, ¿no? ¿Qué aporta la realidad a la ficción y qué nos regresa la ficción, ¿no? Que toma estos elementos de la realidad y qué nos regresa y cómo lo leemos en un momento en el que estamos en una situación similar a la que nos exponen estas novelas, ¿no? Como lo hemos comentado, con las emociones al borde, con las emociones, con esta experiencia humana al límite, ¿no? Que nos enfrenta, con nuestras propias carencias, con nuestras divisiones sociales, con nuestras propias vulnerabilidad y con nuestra propia finitud, como lo hemos comentado. Y creo que eso es quizá lo importante de revisar, de que hemos revisado estas novelas que además, bueno, insisto, escogí autores, además de que son clásicas, por supuesto, son autores que tuvieron una experiencia directa con el padecimiento, casi todos tuvieron una experiencia directa con momentos de brote epidémico o de la enfermedad, ¿no?
Claro, y que nos muestra un poco cómo en el extremo de la vulnerabilidad está la creación, una creación literaria en este caso, una creación como esperanza quizá también, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que nos ha acompañado, no solo en la dirección de literatura, sino en general en todas las áreas de las artes y la cultura, cómo es que los confinamientos también son espacios de creación, ¿no? Como bien dices, y los confinamientos son también espacios de absoluta reflexión interior y eso, pues es la generación de muchísimas de las novelas que has repasado. Es increíble bueno, a mí me encantó la lista que has hecho, es realmente eso, un paso por un sinnúmero de novelas que nos muestran eso, ¿no? La vulnerabilidad, el borde de la salud de la enfermedad como un espacio creativo. Si quieres, si te parece, Mari Carmen, podríamos leer algunas de las preguntas que tenemos del público. Si quieres, voy un poco de atrás para adelante. Bueno, en principio te agradezco mucho, Mari Carmen. Hemos tenido un público de más o menos entre 150 y 180 personas todo el tiempo. Están por ahí Colombia, Michoacán, Puebla, muchísimos estados de la República y otros países, así que muchos saludos a todos los que nos acompañan. Nos pregunta Álvaro GJ, sí, bueno, que es una extraordinaria exposición y que si hay alguna lista más amplia para recomendar en cuanto a libros o hacer a lo mejor, Mari Carmen, una recapitulación un poquito ya sin la explicación que nos acabas de dar, nada más los títulos de algunas de las 10 novelas que te parezca que tengamos que leer. Pues mira, desde luego a mí me parece fundamental, por supuesto, el Diario del Año de la Peste, que es como el que inicia, o digamos, no sé cómo decirlo, como la obra madre, por decirlo así, de toda la semana, ¿no? El mismo Camus la retoma, la cita, es verdaderamente desgarradora, ¿no? Es el mismo Daniel Defoe que escribe Robinson Crusoe. Hay también una novela sobre el confinamiento, ¿no? Pero ese es fundamental. Por supuesto, Albert Camus, La peste de Albert, es una obra clásica que no puedes perder. A mí me gustó mucho Peste y Cólera de Patrick Deville. Claro. Que muestra cómo avanza la microbiología y también estas soberbias un poco entre los bacteriólogos más destacados de ese momento, ¿no? Y esas para mí son fundamentales, pero también me encanta El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y bueno, ¿qué podemos decir? Es García Márquez, ¿no? Ya con eso, pues, ¿no? Bueno, y por supuesto las dos de Thomas Mann, creo que son las que podría. Hay muchas más, donde no solo la enfermedad epidémica, sino la enfermedad individual aparece. Y si lo buscas así en internet te va a dar muchísimas. Yo les puedo recomendar otras dos que no están aquí, que no hablan de una enfermedad en particular, pero que sí son muy buenas. Por supuesto, Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Eso es lo que te iba a decir, hay una pregunta por ahí que si ibas a incluir en el tema. Exacto, porque no las incluí en este momento porque no refieren a enfermedades, digamos, históricas, ¿no? O que encontramos en un tiempo y en un espacio. Está Saramago y hay otra que se llama La razón del mal de Rafael Argullol, que es muy reciente también, de 1993, donde ahí lo importante casi no es la enfermedad, sino las respuestas de la gente, ¿no? Y es también verdaderamente un tanto escalofriante en ese sentido. Yo creo que bueno, esas agregaría a la lista de momento, que bueno, no estaban, te digo por eso, porque no son enfermedades históricas tal cual, ¿no? Son enfermedades, y hay un montón de cuentos también, ¿no? De Poe, de Stevenson, hay un montón de cuentos también que nos refieren, ¿no? Encontrarlos no es difícil. Aquí lo que quisimos hacer es más bien despertarles o no en el gusano, que busquen, que leen. Claro, lo que iba a decir es que hay muchísimas otras recomendaciones en las charlas que tuvimos sobre literatura y pandemia que están subidas en el canal en el canal de YouTube y en el Facebook de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, que hablamos de 3 charlas, ¿no, Mari Carmen? Que seguramente a quienes nos acompañan les va a interesar, que una era la rabia, la lepra, y las epidemias en general. Las epidemias. Entonces, ahí también hay muchísimo. Hay una persona que nos dice algo, pero por ahí, si nos oye, Sam, no sé cómo subir, o bueno, déjame buscarla por acá.
Ajá. Hay una pregunta que quiero retomar que me parece muy pertinente. Ya se me perdió en dónde está. Es una pregunta que tiene que ver, no, ya no la encuentro, pero Dime. que habla sobre Michel Foucault y cómo es, y Ah, ahí yo creo que en términos de la filosofía y para ampliar un poco este terreno, cómo es que el saber médico es este saber poder y cómo es que hay un poder que parte del saber y cómo es que el saber médico ha impuesto una normatividad en lo que ahora incluso llamaríamos una nueva normalidad, ¿no? O una nueva mortandad, como fue el lapsus del subsecretario en el momento en que lo dijo. Es decir, ¿cómo incorporaríamos aquí este discurso, y lo digo en oportunidad de hablar con los médicos que nos acompañan, cómo es que la palabra del médico, la palabra desde el discurso médico, establece la realidad o la verdad sobre la enfermedad? Pues mira, yo, digamos que la alianza, ¿no? La relación entre las autoridades y las autoridades médicas se va forjando durante el siglo XIX. Y luego, una vez con la bacteriología también, que da pie luego al nacimiento de la salud pública, y eso quiere decir que la salud se promueve desde las instituciones gubernamentales, ¿no? Con todo un aparato, además, ¿no? De instituciones de investigación, de promoción de la salud, de prevención de la salud, campañas de vacunación. Sí genera esto que dices tú y de lo que habla Foucault, el control social, el control del cuerpo, ¿no? Porque tiene el aval del discurso, ¿no? El aval de la verdad, de lo que yo estoy diciendo. Y eso, no, y bueno, desde luego no nada más es a partir del siglo XIX, como bien en el caso de la lepra, el control sobre este cuerpo deforme, este cuerpo que se ve que está enfermo, ¿no? Los leprosarios existieron desde, bueno, se menciona desde la Biblia, desde luego, ¿no? Y ahí se ejerce el control social sobre las conductas, porque por eso también a la enfermedad se le asocian conductas transgresoras. Entonces, no solamente estoy controlando tu cuerpo, estoy controlando tu conducta, ¿no? Porque un montón de enfermedades, al contrario de la tuberculosis, por lo general todas se asocian, la lepra, la sífilis, en fin, tienen esta carga moralizante y se asocian a conductas transgresoras. Entonces, claro, no solo controlo tu cuerpo, que me parece incluso desagradable a la vista, sino que controlo también tu conducta. Y entonces lo hago en estos espacios, ¿no? Y así el análisis de Foucault es muy vertical en ese sentido, ¿no? Del poder vertical. Y también, bueno, yo le añadiría ya a Foucault también quizá el ingrediente de la religión, ¿no? Los hospitales también surgen primero como instituciones religiosas, claro, como instituciones de caridad. Entonces yo creo que quizá para comprender ese fenómeno de aislamiento habría que tomar quizá las dos partes, ¿no? O el fenómeno de la imposición, ¿no? Quizá las dos partes, ¿no? Y que bueno, quizá ese último es el que más hemos perdido actualmente, ¿no? El tratar la enfermedad como una cosa integral, no como una cosa particular, como una cosa que está sucediendo en una parte del cuerpo, ¿no? Sino como una cosa integral que altera, desde luego, toda mi vida, ¿no? Así es. Lo social, lo político, lo emocional, desde luego, ¿no? No sé si fui clara. Bueno, pues por aquí, Katy Pime nos recomienda El murmullo de las abejas, que habla un poco sobre la gripa española. Hay alguien también que nos recomienda de Anzek Zizek, ¿no? Core, acantilado, sobre enfermos, enfermedades y la búsqueda del alma del alma médica. Nos habla también, bueno, te mandan muchos saludos, muchos compañeros de la UNAM, entre ellos nuestros amigos de teatro, de la Coordinación de Difusión Cultural. Yo les mando un abrazo muy, muy grande a todos nuestros queridos amigos. El ensayo sobre la ceguera, que ha estado muy comentado. Sin duda, La peste, a mí yo lo había leído en la prepa y no lo había vuelto a leer hasta ahora y lo estoy disfrutando enormemente. Y bueno, la pregunta obligada, Mari Carmen, en una posición como en la que estamos, todavía de un semáforo rojo, lleno de preocupaciones, todos los días contamos muertos, todos los días contamos
muertos, contagiados. Y la pregunta es sobre un libro que a mí me parece fundamental, que es El miedo en Occidente, Jean Delumeau. De Jean Delumeau, que como decíamos en otra charla murió este año justamente, y el miedo acompañando la enfermedad, el miedo acompañando a la muerte, al contagio, y que nos hace que el otro, ese que nos habla, entre más nos habla el otro, más estamos en vulnerabilidad de ser contagiados. ¿A qué nos mandarías a pensar ahora en este momento en el que estamos a punto de salir, en teoría, y que vemos, fíjate, ahorita estamos en un momento, a propósito de lo que decías, en donde las políticas públicas nos dicen una cosa, la realidad numérica nos dice otra, ¿no? Parece que hay ahora sí que todo el mundo tiene otros datos, ¿no? De los números de contagios, y eso va a afectar la literatura desde luego. Hoy en la mañana hablaba incluso con unas compañeras de Universo de Letras que esto va a generar incluso videojuegos distintos en donde la gente se va a ir muriendo en los videojuegos. Ya están en proceso de creación. Hay todo un proceso creativo a través de la muerte y a través del miedo, sin duda. ¿Tú crees que esto va a generar, esta pandemia, va a generar también una ficción, es decir, este COVID-19 se va a convertir también en una ficción literaria después? Yo creo que sí se va a convertir en una ficción literaria porque todas las epidemias tienen su literatura, digamos, sus novelas que les corresponden y porque estas experiencias al límite, como lo estamos viendo con la enfermedad y con las epidemias, se tiene que dejar testimonio de ellas, ¿no? Hay mucha literatura no solo de epidemias, sino de los propios enfermos que narran su propia experiencia frente a la enfermedad. Y en tanto que somos seres históricos, necesitamos dejar testimonio. Y yo creo que en ese sentido sí se va a... La epidemia nos va a cambiar, ¿no? Porque todas son enfermedades, todas las epidemias son fenómenos transformadores. Nos va a cambiar, no sabemos si a corto o a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las incidencias de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, a mí ahora sí me preocupa la cuestión de la producción y de la distribución de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que a mí me preocupa. Y en fin, yo creo que sí, esta epidemia no solo va a dejar, sino creo que ya está dejando testimonios importantes. Por ejemplo, la misma revista de la universidad tiene el blog de... Diario de la pandemia. Diario de la pandemia, un poco. Entonces, estamos viviendo, como dices tú, la pandemia en este caso con el internet y como tenemos, nos llena de números y de información y de cosas, y a lo mejor dejar este testimonio, dejar nuestra experiencia frente a esta enfermedad, o sea, una reflexión justamente sobre eso, cómo me afecta y cómo me va a afectar a largo plazo. Y te insisto, a mí en términos, digamos, globales o mundiales, lo que me preocupa es justamente la producción y la distribución de la vacuna, porque parece que ya hay acaparamiento y eso sí me da un poco como de desesperanza, ¿no? Que pues parece ser que no nos va a dejar un sentido de solidaridad más amplio, ¿no? Como el que plantea Camus, quizá, en la película, ¿no? Que al final dice, pero el peligro, ahí está. Y eso, bueno, eso es en este momento lo que a mí me pero que nos regresa también este tema, a otro tema que sería de otra charla, que es enfermedad e inequidad. La enfermedad y la atención médica como un principio de igualdad o de inequidad social, ¿no? Es un hecho que los accesos a las vacunas tienen que ver sobre todo con, primero, la acaparación, como bien lo has dicho, sobre los países del primer mundo, sobre los del tercer mundo, sin duda. Luego, sobre las cuestiones de las empresas farmacéuticas, sin duda. Y, por último, por supuesto, que tiene que ver con los accesos socioeconómicos para poder tener una atención médica adecuada. No quiero dejar de hacer referencia a algunos comentarios muy interesantes, Mari Carmen, pero también quiero invitar al público a que siga
dos cosas en principio. Una, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura sacó, apenas habíamos empezado la pandemia, una convocatoria para que los estudiantes de la UNAM, y me refiero a menores de 35 años, escribieran sobre vivir el encierro. Esta es una publicación que recibió un montón de propuestas. Los seleccionados ya están publicados, búsquenlos, están fascinantes realmente. Están, cuento, poesía, mini cuento, tenemos ensayo, desde luego, pero también tenemos animaciones y tenemos cuestiones de artes visuales, hasta fanzines. Lo pueden encontrar en Punto de Partida, en esas redes, en Punto de Partida, pueden encontrar y compartir algo de lo que nosotros como comunidad universitaria hemos generado en nuestra propia reflexión, no necesariamente desde la enfermedad, pero sí ante la enfermedad. Y me parece interesante, Mari Carmen, igual que, como ya lo dijiste, revisar lo que ha hecho la revista de la universidad en materia de la escritura. Hay grandes entradas de Diario de la Pandemia, así se llama. En particular a mí, Mariana Enríquez me impresionó, me parece un gran texto. El propio de Guadalupe Nettel me gustó muchísimo también, y creo que nunca antes la higiene, el cuerpo, el contagio, la implicación entre cuerpos ha estado más presente que nunca, y eso a la literatura desde luego le importa, no es nada más de medicina. Y quiero decir que, bueno, muchos otros comentarios también sobre ensayos sobre la ceguera. Muchísimas gracias, no sé por qué hay mucha gente de Baja California, pero me encanta que estén y que nos saluden. Como dije, también muchos compañeros de la Coordinación de Difusión Cultural, TV UNAM, Teatro UNAM, la propia coordinación, muchísimas gracias. Y nos preguntan sobre el VIH, sobre literatura, sobre y alrededor del VIH, que fue una pandemia, que ya no lo es. Mira, por aquí Margarita González, pero hay varias preguntas. Nos recomiendan también El médico, de Noah Gordon. A mucha gente le da mucho gusto, Mari Carmen, que estés aquí, a mí también, así que eso te sumo también, como Lupita Concha, nuestra queridísima Lupita Concha, yo le mando un beso enorme. Elsa Martínez, por ahí también te manda muchos abrazos, en fin. Nos recomiendan Convalescencia, de Peter Weiss, en la que el autor hace unos comentarios sobre enfermedad grave que padeció, un día, no dice cuál es. Nos vuelven a preguntar Código AH1N1, del doctor Federico Ortiz Quesada. Vivir el encierro, nos dice Carmina Estrada, gracias por seguirnos, Carmina, que aquí lo está compartiendo, puntoenlinea.unam.mx, donde lo pueden seguir. Adriana Cortés también, muchas gracias. Y, en fin, Mari Carmen, cuéntanos si sabes algo de literatura del VIH y alrededor de... Fíjate que no conozco de literatura del VIH, ¿no? Como historiadora me he quedado más atrás de los 80s, entonces... Bueno, ahí podríamos... Pero tiene justamente la epidemia de SIDA, tiene esto que dices, del señalamiento del otro que es amenazante, ¿no? Así como muy modernos que nos quedamos en los 80s, y no, amenazante es un transgresor moral al que se le señala como el origen y propagación de epidemias, ¿no? O sea, se repite desde los leprosos de la Edad Media hasta las personas que padecieron SIDA en el siglo pasado, ¿no? Este es un elemento recurrente, y es que quizá eso lo que nos tendríamos que poner a reflexionar a partir de esta epidemia, desde el lugar donde estamos. Uno, no señalar, no estigmatizar, y el segundo, el que tú decías, que la enfermedad no tendría por qué ser un diferenciador social. Así es. No tendría por qué, y lo es. ¿no? Desde luego que lo es. Y ahí me voy a permitir recomendar un libro, y les recuerdo que la Dirección de Literatura es Fomento a la Lectura en general, y como hay que leer a las humanidades y a la filosofía, desde luego que es un tema fundamental, desde luego la medicina también. Yo creo que uno de los libros fundamentales para quien está interesado en estos temas, Mari Carmen, quizá estés de acuerdo conmigo, es La enfermedad como metáfora, de Susan Sontag, en donde, por cierto, habla del SIDA y habla de cómo siempre la enfermedad tiene al final un destinatario que es una construcción social de alguien que tiene que tener la culpa. Y en el caso del SIDA, desde luego, se refiere a esta postura moralista que a fines del siglo XX miró a la homosexualidad como el culpable de una enfermedad pandémica como lo fue el VIH, que ahora está controlado. Pero no es nuevo. Pero no es nuevo, no es nuevo, eso es lo que parece que no acabamos de entender, ¿no? Así es. Los gérmenes patógenos ni les caen bien unos y mal otros, ni tienen origen, ni son chinos, ni son de aquí, ni son de allá. Es justamente
lo que hacemos como colectividad, lo que impacta el medio ambiente que genera estos gérmenes patógenos y lo que impacta también en nuestra propia salud, lo que hacemos como colectividad. Yo me puedo comer todos los licuados sanos del mundo mundial en la mañana, pero si afuera hay un germen y contaminamos y eso, pues me da lo mismo. O sea, la salud es siempre colectiva. Y yo creo que estos son puntos importantes de los que quizá tendríamos que aprender en este momento, ¿no? No, sin duda. Yo creo, Mari Carmen, que podríamos dejar abierta la invitación a toda la lista de libros y novelas que ya nos hiciste el favor de mencionar. Creo que aprendimos mucho con tu plática para entender un poco lo que dije al inicio. El cuerpo es el sujeto de la medicina, también lo es, sin duda, de la literatura. Y en ese sentido, creo que la universidad nos deja una enseñanza enorme para entender que los sujetos no son unidisciplinares, sino que hay un conocimiento universal. Como lo dije, así como el mar es del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar, pues también es de las artes visuales, y el Instituto de Astronomía ve el cielo, pero también la poesía lo ve, y creo que la literatura está ahí en todos lados como un gas que se cuela en todos los sujetos y desde el cuerpo, desde luego el cuerpo, y el cuerpo enfermo es un tema fundamental en la literatura. Sí, la literatura es testimonio también, como dije, es testimonio, es ficción, es reflexión, es desahogo, ¿no? Tanto como escritor como lector, ¿no? Así es. Pues, Mari Carmen, creo que se nos agota el tiempo. Déjenme ver si hay... A ver si hay dice Adriana Cortés, Historia de la locura de Michel Foucault, claro, en el ámbito de la filosofía. Castigar también. Nuestro querido Alejandro Suárez nos manda un abrazo y nosotros, por supuesto, les mandamos un abrazo enorme a él, a Claudia, que también por ahí nos está mandando muchos saludos. Y bueno, sin más, Mari Carmen, yo te vuelvo a agradecer. Quiero invitar a toda la comunidad de la Facultad de Medicina a que piense este cuerpo médico como un cuerpo literario, y quiero invitarlos a leer Vivir el encierro, este número especial de Punto de Partida, y desde luego también a seguir Diario de la Pandemia, pero sobre todo que conozcan y disfruten sobre todo de todo lo que la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura tiene para todo público. Estamos también hablando de muerte y música todos los miércoles en la tarde. Pueden meterse a las páginas de Literatura UNAM. Y otra cosa, creo que la literatura nos aliviana, nos permite viajar un poco por estos viajes literarios y metafóricos a través de nuestros queridos narradores y cuentacuentos que todos los fines de semana nos dan para los niños y para los no tan niños estas narraciones maravillosas de tejedores de historias. Mari Carmen, pues hoy se cumplen 10 años de la muerte de Monsiváis, un pesimista optimista. Quiero cerrar con invitarles también a todo lo que vamos a tener el día de hoy con Monsiváis, que decía: yo soy un optimista, creo en mi mala suerte, ¿no? En términos también como de la medicina, nosotros creeríamos que tenemos buena suerte frente a la medicina. Mari Carmen, muchísimas gracias. No sé si te quieres... Gracias a ti, gracias a la Facultad de Medicina y a los que hicieron posible este enlace, ¿no? Así es. Bueno, cuídense todos muchísimo, hagamos caso de las recomendaciones, tratemos de seguir en casa y no paremos la guardia, porque este es el efecto de las epidemias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les invito entonces a continuar con la Dirección de Literatura y desde luego con las recomendaciones de la Facultad de Medicina. Que tengan buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.